Les voy a agradecer que cualquier pregunta, cualquier participación, lo hagan por favor por medio del micrófono. Ya, no tengo aquí la opción de chat. Bueno, chicos, ¿se escucha? Tutor Gary Casiano, ¿se escucha? Gianfranco Pinedo, ¿se escucha? Sí, Sí, se escucha, ¿no? Ah, ok, excelente. Gracias, Gianfranco. Gracias por responder. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que en esta semana nos corresponde trabajar el tema de categorías invariables. Bien, entonces vamos a estudiar, vamos a abordar el tema del adverbio, de la preposición y la conjunción. Hoy día trabajamos estas tres categorías. Bueno, vamos a comenzar con recordando por qué se denominaban categorías invariables, ¿no? Categorías o palabras invariables. ¿Por qué recibían esa denominación? ¿Quién recuerda? Recibían esa denominación porque eran palabras cuyos lexemas no admitían la flexión. Y cuando hablamos de flexión, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al género, número, o bueno, en el caso de los verbos conjugados, persona, tiempo, modo, aspecto, ¿no? Entonces, en estas tres categorías tú no vas a poder hacer la flexión, no vas a encontrar formas de género, de número diferente. ¿Ok? Comenzamos con el adverbio. Morfológicamente, es lo que te estaba mencionando, se considera como palabra invariable, no recibe morfema flexivo, ahí está la explicación. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a establecer concordancia con el elemento al que modifica. Por ejemplo, Angie regresó medio fatigada. Alguien podría decir, profesora, pero fatigada está en femenino. Angie es mujer. Entonces, ¿por qué la palabra medio no es media? Justamente por teoría, porque el adverbio es una palabra que no se puede flexionar. O sea, tú no puedes flexionar esa palabra. ¿Bien? Entonces, es correcto decir, Angie regresó medio fatigado. ¿Por qué? Porque el adverbio es una palabra invariable. Tus parientes confían mucho en ti. Confían mucho. Profesora, ¿y por qué no hacemos plural si el verbo está en plural? Porque no, el adverbio es invariable, no acepta una flexión. Entonces no puedes flexionar, queda como mucho. Nosotros no fijamos los precios, ¿no? Bueno, la negación también es un adverbio, la palabra no es un adverbio de negación. Y por teoría ya sabemos que son palabras invariables. Eso hay que tenerlo muy presente porque en las preguntas de gramática normativa de dialecto estándar suelen preguntar, suelen aparecer casos como el primero. Angie regresó medio fatigada, ¿no? Entonces viene esa duda, profesora, ¿por qué medio y no media, no? Profesora, pero existe la palabra media. Sí, pero como determinante. Por ejemplo, si dices media luna. Ah, porque media está modificando un sustantivo. Es un determinante. Bien. Pero en medio fatigada, fatigada es un adjetivo. Entonces no hay por qué flexionar a este adverbio. Ahora, sintácticamente, ¿cuáles son las funciones que cumple el adverbio? Sintácticamente, el adverbio es una categoría que modifica a tres categorías y esto hay que tenerlo muy presente. Modifica, en primer lugar, al verbo, ¿ya? Justamente por eso se llama adverbio, ¿no? Te va a decir las circunstancias del verbo. Generalmente te dice dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿bien? ¿Cuánto? Entonces modifica un verbo. También va a modificar un adjetivo, como en el caso de medio fatigada. O también puede modificarte a otro adverbio. Entonces, el adverbio es una categoría que te va a modificar a tres categorías. Verbo, adjetivo, adverbio. Por ejemplo, me convenció rápidamente. Dime, rápidamente es el adverbio. ¿A qué categoría está modificando? Está modificando al verbo convencer, cuando dice convenció.
Bien. Es una persona muy empática. Muy es el adverbio. ¿A qué categoría está modificando? A empática. Y empática es un adjetivo. Entonces ahí tienes un adverbio modificando un adjetivo. Lo entregó demasiado tarde. Demasiado tarde, mira, demasiado es el adverbio. Y está modificando ¿a qué? A la palabra tarde. Tarde es otro adverbio. Entonces puedes comprobar lo que te decía. El adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Incluso es así como tú vas a reconocer que estás frente a un adverbio, según la categoría en la que está modificando. Por ejemplo, yo podría decir, Carla vive bastante cerca. Ya. ¿Cuál es el adverbio aquí? El adverbio es bastante, ¿verdad? Pero cerca también es un adverbio. Entonces yo veo que bastante está modificando a cerca. Cerca es otro adverbio. O sea, tienes un adverbio modificando a otro adverbio. Ya, lo que nos decía la teoría, ¿no? Que el adverbio puede modificar a otro adverbio. Luego tienes Carla, que es muy inteligente. Ahí está. Inteligente es un adjetivo. Muy es un adverbio. Entonces tienes un adverbio modificando a un adjetivo. ¿Ya? Si alguien dijera, profesor, ¿y yo cómo voy a terminar la categoría? Mira a qué categoría está modificando. Por teoría, nosotros estamos mencionando que el adverbio modifica al adjetivo. Ahora, también vas a tener, Carla lee mucho. Ahí está, mucho te está modificando, te está dando información del verbo leer. Bien, te está dando información. Entonces tienes adverbio que modifica un adverbio en el primer caso. En el segundo tienes un adverbio que modifica un adjetivo. Y en el tercero tienes un adverbio que modifica un verbo. Sintácticamente, esas son las funciones que va a desempeñar esta categoría. Y semánticamente, ¿qué expresa? A ver, el adverbio va a expresar ideas de tiempo, modo, lugar, cantidad, duda. ¿Ok? Por ejemplo, anoche lo liberó el juez. Anoche te dice el momento de la acción. Este método funciona bien. Bien te dice la forma cómo sucede la acción. He vivido aquí desde mi niñez. Entonces aquí te indica el lugar de la acción. Ese tipo de información de tiempo, modo, lugar, cantidad, duda, va a ser aportada por el adverbio. Incluso tenemos una clasificación semántica del adverbio y ahora lo vamos a ver con más detalle. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Como les decía, por favor, encienden su micrófono para que puedan participar. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Continuamos. Acá vamos a ver morfológicamente cómo se clasifica el adverbio. Bien, a ver. Morfológicamente puede ser simple, puede presentarse en su forma simple. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente es un lexema, ¿ya? Es un lexema, es una palabra monomorfemática. Por ejemplo, Delia siempre ha colaborado con nosotros. Siempre es un solo lexema. Así es como se presenta. Ellos quieren provocar adrede una discusión. ¿Qué significa adrede, chicos? ¿Qué significa hacer algo adrede? Con intención, ¿no? Hacer algo con intención. Bien. Ahora mi familia vive en Madre de Dios. Ahora te indica el momento de la acción. ¿Ya? El momento de la acción. Entonces ahí tienes adverbios simples. Solamente son lexemas. Luego tienes los adverbios derivados. ¿Cuáles son los adverbios derivados? Son los que presentan el sufijo mente. El sufijo mente es un sufijo adverbializador por excelencia. Bien.
Tú este sufijo lo agregas a cualquier adjetivo e inmediatamente cambia su categoría y se vuelve adverbio. Deja de ser adjetivo para ser adverbio. Entonces, toma nota de ello, ¿ya? El sufijo mente, voy a colocarlo por aquí. Sufijo mente es un sufijo adverbializador. Sufijo adverbializador. ¿Eso qué quiere decir? Tú lo sumas a un adjetivo, por ejemplo, tienes el adjetivo fácil, le agregas mente, y entonces vas a formar el adverbio fácilmente. ¿Ya? Este es un adverbio. Ya está. Ya este te voy a recalcar que es un adjetivo. ¿Ok? A cualquier adjetivo le agregas mente e inmediatamente le cambia la categoría. A eso se refiere. Afortunadamente no hubo víctimas. Afortunadamente, adverbio derivado. Está durmiendo tranquilamente. También, adverbio derivado. Edita fácilmente sus fotografías. Entonces son todos los que terminan en mente los vas a clasificar como adverbios derivados. Luego tienes la locución adverbial. La locución adverbial, dice, es una expresión fija constituida por varias palabras que cumplen función adverbial. A ver, la palabra locución, chicos, es muy importante en esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la locución adverbial, pero también vamos a hablar de la locución preposicional o prepositiva, cualquiera de los dos términos, y también vamos a hablar de la locución conjuntiva. Entonces, como recién vamos a usar el término, yo quiero que quede claro que cuando hablamos de locución nos referimos a un conjunto, a un grupo de palabras, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de una locución. Si yo te digo que es una locución adverbial, entonces ese conjunto de palabras quiere decir que va a funcionar como un adverbio. Si yo te digo que es una locución preposicional, quiere decir que ese conjunto de palabras va a funcionar como una preposición. Y si yo te digo que es una locución conjuntiva, ese grupo de palabras va a funcionar como una conjunción. ¿Ok? Eso debe quedar claro desde este momento, ¿ya, chicos? Entonces, tenemos locuciones adverbiales, tenemos un grupito de palabras que va a ser la función de un adverbio. Veamos. Estaba allí cantando a todo pulmón. A todo pulmón es una locución adverbial que usamos para indicar cuando algo se hace, por ejemplo, con mucha fuerza, ¿no? Con mucha intensidad. ¿Bien? Entonces podría decir, estaba allí cantando intensamente, por ejemplo, ¿no? O fuertemente, ¿no? Entonces, está cumpliendo la función de un adverbio. Sin duda, es una región muy turística. Sin duda, también, locución adverbial. En este lugar se trabaja de sol a sol. ¿Qué significa de sol a sol? De sol a sol significa cuando haces algo en demasía, ¿no? Cuando haces mucho. Entonces, en este lugar se trabaja mucho. Bien. Bueno, estos son algunos ejemplos de locuciones adverbiales. También podrías considerar, por ejemplo, a pie juntillas o a salto de mata. ¿Ah? En un 2x3. En un abrir y cerrar de ojos. ¿No? Son algunas locuciones adverbiales que empleamos. No sé si ustedes identifican, por ejemplo, a salto de mata. Vive a salto de mata. Significa que no vive con tranquilidad, ¿no? Vive angustiado, a sobresalto. ¿Ya? A tontas y a locas también, ¿no? Lo hizo a tontas y a locas. ¿Qué significará hacer algo a tontas y a locas? Es cuando haces algo sin observar o sin guiarte, sin tener cuidado con los detalles, ¿no? Lo haces así de manera apresurada. ¿Bien? Bueno, esas son locuciones adverbiales. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Muy bien, seguimos. Esta es la clasificación semántica del adverbio. Lo que hemos visto antes en esta diapositiva, como puedes ver, es la clasificación morfológica. Entonces, aquí tenemos la clasificación semántica del adverbio, ¿ya?
Tienes un minuto para que puedas leerlo un poquito y luego lo vamos a trabajar juntos. Listo. ¿Por qué les decía que es importante que ustedes leyeran? Porque aquí hay que ver el significado de las palabras y relacionar, ¿no? Que estas palabras son clasificadas como adverbios. Por eso era necesario que lo hagan con más detenimiento, ¿no? Ahora sí pasamos a explicarlas. Mira, todas las clasificaciones semánticas para nosotros que dominamos el español nos resultan bastante simples, ¿ya? Son simples. ¿Por qué? Porque como manejamos muy bien los significados de las palabras, entonces no nos genera mucha dificultad. Bien, vamos a encontrar adverbios de tiempo, que son los adverbios que justamente te dicen el momento en el que sucede una acción, ¿ya? Palabras como hoy, ahora, mañana, tarde, temprano, siempre, nunca, ¿ya? Puedes tener pronto, ayer, anteayer, ¿no? Ya, la palabra ya también se considera como adverbio. Eh, nunca, jamás, no sé si lo mencioné, ya se consideran como adverbios de tiempo. ¿Por qué? Porque te dicen el momento en el que sucede la acción. Por ejemplo, hoy iniciamos a las 8, ¿no? Hoy, ¿ya? De repente puede ser anteayer, fue sábado, anteayer. Ten cuidado con la palabra anteayer. ¿Por qué? Porque a veces te colocan anteayer en lo que es gramática normativa, ¿no? Como para que identifiques el error. La palabra no es anteayer, es anteayer, ¿ok? Muy bien. Tienes los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar te dicen justamente la ubicación de la acción, ¿no? Tienes palabras como aquí, ahí, arriba, lejos, cerca, atrás, adelante, allí, allá, ¿ya? Te dicen la ubicación, arriba, abajo, ¿no? Muy bien. Tienes los adverbios de modo. Los adverbios de modo te dicen la forma o manera como sucede la acción. Entonces tienes, por ejemplo, bien, mal, adrede, así, deprisa, peor, ¿no? Y algunos pues que también terminan en mente, ¿no? Como rápidamente, fácilmente, ¿ok? Normalmente, ¿no? Tienes los adverbios de cantidad, que obviamente hace referencia a la cantidad de la acción, ¿no? Puedes tener poco, mucho, más, muy, menos, tanto, ¿bien?
bastante, demasiado, palabras relacionadas a cantidad. Profesora, en los determinantes también vimos la palabra bastantes, bastantes, ¿no? A ver, sí, ok. Pero, ¿qué pasa? Que como adverbio no se va a flexionar, ¿ya? No se puede flexionar. Entonces, como adverbio solamente aparece bastante, bastante, ¿ya? Flexionado sería bastantes, bastantes casas. Ese es determinante, pero como adverbio no se flexiona. Comió bastante. Es bastante hábil, no se flexiona, ¿ya? Luego tienes los de afirmación. Los de afirmación confirman algo, ¿no? Por excelencia tienes el sí en el español. Pero también puedes tener efectivamente, cierto, ciertamente, obvio, obvio, también se considera, o el, sí, ya está, efectivamente, afirmativamente también, ¿no? Tienes los de negación, que implican obviamente que se niegue algo. No, nunca, jamás tampoco. Profesora, el nunca y jamás dijo que eran de tiempo. Yo lo mencioné como tiempo. Y sí, pueden ser de tiempo, pero también se clasifican como de negación, chicos. ¿Por qué? Porque es una negación que involucra tiempo. O sea, ambos conceptos están dentro de estas palabras, ¿ok? Luego tienen duda, palabras como quizá, acaso, tal vez, posiblemente, probablemente. ¿Bien? Ok. Esta entonces es la clasificación semántica del adverbio. Como puedes ver, los nombres están relacionados al significado que aportan. No es nada complicado. Bien, seguimos. A ver, diferencias, esto es importante, dice, diferencias entre el adverbio y otras categorías. Por ejemplo, mira, diferencias entre adverbio, pronombre, determinante y sustantivo. Hay que tener cuidado. Hay algunas palabras que tienen diferentes categorías. Por ejemplo, duerme demasiado. Ahí está la palabra demasiado. ¿Por qué es adverbio aquí? Porque está trabajando con un verbo, que es duerme. Comen mucho. Mucho. Está trabajando con el verbo comer. Te llamo mañana. Mañana es adverbio porque te dice el momento de la acción. Son adverbios. Están trabajando con verbos. Luego tienes como pronombre, mire, duermen demasiados, ¿no? Se refiere a la cantidad de personas que ejercen la acción. Comen muchos. Ahí está. Muchas personas comen, ¿no? Entonces ahí está como pronombre. Como determinante, duerme demasiado tiempo. Profesora, ¿por qué determinante? Porque demasiado no está trabajando con el verbo. Demasiado está trabajando con la palabra tiempo. Comen mucho queso. Mucho está trabajando con la palabra queso. Como sustantivo, te llamo por la mañana. Mañana, aquí ya no sería adverbio, acá está como sustantivo, tiene su artículo, ¿no? Es la mañana. El mal está hecho. Sabíamos que mal era un adverbio, ¿no? Era un adverbio de modo, pero dice el mal. ¿Recuerdas que el determinante artículo nominaliza? Habíamos explicado eso, ¿no? La tarde está fresca, entonces ya no es, por ejemplo, llegó tarde. Tarde ahí sería adverbio. Acá es la tarde, está como sustantivo. Insisto, es de vital importancia que sepas que como adverbio modifica un verbo. ¿Bien? Ok, preguntas que hayan quedado sobre esta parte, chicos. Algo que no esté claro, enciendan sus micrófonos, por favor. ¿Alguien que tenga dudas? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar nuestro ejercicio de aplicación. A ver, me dan un minuto, por favor. Un minuto, chicos.
¿Se ve en mi pantalla, chicos? ¿Sí se ve? Sí, sí Sí, se ¿no? ve. Excelente, muchas gracias por responder. Bien, te piden que elijas la opción donde hay más adverbios. Tienes que identificar los adverbios en todas. Y en la 2 donde había locución adverbial. Tienen algunos minutos, luego lo vamos a trabajar juntos, ¿ok?
¿Listo? Veamos. A ver. Sandra, solíamos rezar juntos por la noche. Aquí no hay ningún adverbio. Bien. La noche, en este caso noche, está como sustantivo por la presencia del artículo. Esperamos que sí haya transparencia, jefe. Dice sí, es un adverbio de afirmación, ¿no? Entonces sí tenía uno. Tal vez podamos esperar hasta el fin de mes. Tal vez es una locución adverbial que indica duda. Bien, indica duda. Francamente, no hay respuestas a esa pregunta. Francamente, es un adverbio que indica afirmación, ¿no? Francamente. Quizá, y también tenías no, el no que es de negación, o sea, en D tenías dos. Quizá mi padrino trabaje fuera del país pronto. Quizá, adverbio de duda, fuera, adverbio de lugar, y pronto, adverbio de tiempo. Entonces, en la última teníamos la mayor cantidad de adverbios. Siguiente, nos pedían locución adverbial. Lisa lo hizo con la intención de dar información. No hay locución adverbial. Eso para que recuerdes la conferencia de hoy. Eso es, ¿no? Eso es. Eso es. Todos nosotros trabajamos con mucho esmero. La vida puede cambiar en un santiamén, amigo, en un santiamén. Señor, hay habitaciones dobles frente a la playa. Entonces lo tenías en dadito, ¿ya? En dadito. En un santiamén es una locución adverbial que empleamos para indicar que algo se hizo o se hace muy rápido. ¿Bien? Ok, preguntas que hayan quedado sobre el adverbio, dudas. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a trabajar la preposición. Bueno, estamos trabajando en orden. Primero hemos revisado el adverbio, ahora vamos a ver la preposición y luego vamos a trabajar la conjunción. Es importante resaltar que tanto la preposición como la conjunción son los conectores del español, son las palabras que funcionan como nexos. Bien, entonces comenzamos con la preposición. Ya sabemos que al igual que el adverbio, morfológicamente es una palabra invariable. Bien, ya lo hemos mencionado porque las tres categorías del día de hoy son invariables. Sintácticamente es un enlace subordinante, o sea, un elemento de diferente nivel semántico y sintáctico, ¿ya? Todos los elementos que inserta una preposición que va a unir una preposición van a tener dependencia. Y semánticamente dice su significado depende del contexto. O sea, tiene valor contextual. Según el contexto, una preposición va a adquirir un significado. Incluso vamos a encontrar que una misma preposición puede adquirir diferentes significados según el contexto en el que aparece. ¿Ok? Ahí. Vamos a ver la estructura y la clasificación de la preposición. Mira, a nivel de estructura, tú vas a encontrar las preposiciones con un lexema, con lexemas fusionados o con lexemas separados. A ver, con un lexema, eh, y según dice la estructura, o sea, hay dos maneras de clasificar. Según la estructura, la cantidad de lexemas que presenta, y el otro es según los elementos que puedes encontrar dentro de ellas, ¿no? Vas a tener la forma simple, según la forma contracta, que es si presenta lexemas fusionados, y las locuciones preposicionales. ¿Bien? Entonces, hablemos de las preposiciones simples, que son aquellas que presentan un lexema. Tienes bajo, cabe, so, a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. ¿Bien?
Chicos, aquí yo sugiero que hay que aprenderlas. Hay que aprenderlas de memoria. Esto hay que memorizarlo, ¿ya? Porque a veces me dicen, profesora, yo me equivoco entre la preposición y la conjunción. Entonces, estas son todas las preposiciones del español, las que están en el cuadro naranja. Son todas. Y son de inventario cerrado, se supone que no van a aparecer más. No son como los sustantivos, por ejemplo, que es inventario abierto. Eso significa que pueden aparecer más y más y más. No, en este caso no. Son todas las que vamos a encontrar. Por eso es importante que las memorices, las aprendas muy bien. Se te va a simplificar eh, al momento de distinguirlas de otro tipo de conector, como la conjunción. Las formas contractas, nosotros ya habíamos hablado de estas formas contractas cuando trabajamos el determinante artículo, ¿no? Al y del. Al es la fusión de la preposición a con el determinante artículo definido masculino singular, el. Y del es la fusión de la preposición de con el artículo definido masculino, el, ¿no? Del. Yo te había comentado que si estabas en el tema del artículo o te pedían que contabilizaran los determinantes, en al tenías que contar uno y en del tenías que contar otro. Lo mismo te voy a indicar para la preposición. Si te piden que contabilices las preposiciones de algún enunciado y aparece al y del, tienes que contar una dentro de cada uno de ellos. ¿Bien? Porque el hecho de que estén fusionados no quiere decir que se haya eliminado la categoría. Luego tienes las locuciones preposicionales. A base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. La locución preposicional, ya sabemos que es una locución, ¿no? Lo hemos mencionado en el adverbio. Es un grupo de palabras que va a funcionar en este caso como una preposición, ¿ya? Las que aparecen aquí son algunas de ellas. Y luego tenemos la clasificación. El significado contextual de las preposiciones. Bueno, esta es como una clasificación semántica, entonces te voy a dar un par de minutos para que leas cuidadosamente la preposición, los significados que aporta y los ejemplos, ¿ya? Y luego lo voy a explicar. Entonces, léelo por favor con detenimiento. Luego pasamos a la siguiente diapositiva.
Muy bien. Veamos. La preposición a dice que puede tener el valor o dar el significado de dirección. Por ejemplo, regresaré a mi pueblo. A me indica la dirección que se va a tomar. Puede tener un valor temporal. Por ejemplo, si dices Claudia vendrá a las 9. ¿Ya? Entonces, en ese caso, te dice el momento, ¿no? Puede indicarte una causa. Lo organizaré a tu pedido. Bien. O sea, la razón es tu pedido. Puede indicarte un precio. Lo compró a 50 soles. Aquí puedes observar cómo la preposición va adquiriendo un significado según su contexto. El caso de con puede indicarte un instrumento. Por ejemplo, lo golpeó con un bate. O puede indicarte compañía. Pasearon con sus abuelos. Ya, compañía, ¿no? O puede indicarte el modo. Dice, el niño caminó con cuidado. La forma o manera. Luego tienes la preposición de. Puede indicarte materia, dice, regaló un collar de perlas. Ahí está, la materia con la que se hizo. El material, ¿no? Asunto, no hablaremos de religión. Ahí está, de religión que se vuelve el tema. Causa, él se murió de hemorragia. Ahí está, la razón o la causa de la acción. Pertenencia, la casa de ella es amplia. O sea, la preposición de puede adquirir todos esos valores. Y con seguridad, chicos, pueden encontrar más valores. O sea, estos no son todos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque depende del contexto. A ver, lo mismo tenemos, por ejemplo, para la preposición en, para, por. Tienes un par de minutos, léelo cuidadosamente, luego lo explicamos. ¿Listo? A ver. Tienes la preposición en. Dice, puede significar un medio. Por ejemplo, ellos llegaron en una ambulancia. Te indica el medio. Tiempo. Mi tía prepara postres en invierno. Ahí se observa su valor temporal. Mis parientes están en Cajamarca. En te indica el lugar. Lucy, hablemos en privado hoy. En privado te indica el modo o la manera. Mira cómo la preposición en puede adquirir diferentes significados, ¿no? Para. Esa niña es apta para la danza. Ahí tienes. O te señala aptitud.
Suspendió el juicio para el viernes. Tiene un valor temporal. Escribí una nota para mi jefe. Ahí te indica un destinatario. Cantaré valses para ustedes. Hay un propósito. Bien. Luego tienes la preposición por. Puede indicarte causa. Por ejemplo, lo premiaron por ganar el caso. Ahí está, indica causa. La pared será pintada por ella. Por ella es un agente, es el que realiza la acción. Te llamaré por teléfono mañana. Por te indica medio. O precio, vendí mi celular por $100. Profesora, pero eso de precio, tiempo, ¿ya no lo estaban marcando otras preposiciones? Sí, es que en el español, como te decía, una sola preposición puede tener diferentes valores y esos valores pueden repetirse. Bien. Por ello, chicos, cuando alguien aprende español, tiene mucha dificultad con esta categoría, porque es una categoría bastante amplia. Y no solamente en el español. Ustedes deben recordar, por ejemplo, los que saben o los que han estudiado inglés o los que están estudiando inglés. Hay una parte que se llama, relacionada con el verbo, phrasal verbs. Cada verbo con una preposición cambia su significado. ¿Sí o no? Entonces, las preposiciones del inglés también son unas categorías que, por la cantidad de significados que pueden adquirir, generan dificultad al momento de aprenderlas. ¿Bien? Bueno, sin irnos a otra lengua, lo observamos en el español. Dudas, preguntas que hayan quedado. No son todas las preposiciones. Como puedes ver, solo hemos tomado algunas que nos sirven de ejemplos, pero vas a encontrar muchas más. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Bien. Continuamos. Dice, elija la opción donde la locución preposicional expresa composición. Y en la segunda, marque la alternativa donde hay uso correcto de la preposición subrayada. A ver, un minuto acá, no están subrayadas. Un minuto, chicos. A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Se observa? ¿Sí? Ya. A ver, chicos, ahora sí. Tienen un par de minutos, ¿ok? Profesora, disculpa, no se observa nada. ¿No se ve la diapositiva? ¿No se ve, chicos? A ver, voy a cargarla de nuevo, ¿ya? Acá me dice que se está compartiendo. A ver, vamos a ver.
Ahora, ahora sí. Sí, profesora. Gracias. Ah, excelente. Ok, continúen, chicos.
Muy bien. A ver. Dice, elija la opción donde la locución preposicional expresa composición. El dirigente se aleja en dirección al estudio. No, pues la misma estructura de la locución nos dice su significado, ¿no? En dirección a. O sea, indica dirección. Siempre use hierbas y especias en lugar de sal. Esto no implica composición, ¿no? Esto involucra un cambio, una alternancia. Fue aplaudido delante de su familia. Esto tiene un valor más de ubicación. Estoy de acuerdo con su respuesta por ahora. No, esto implica una concordancia, ¿no? Está hecha a base de componentes naturales. Aquí se ve la composición, ¿no? A base de. Te dice cómo es su estructura. Luego, uso correcto de la preposición subrayada. Elizabeth y yo compramos pastillas para la gripe. No es para la gripe, es contra la gripe, ¿no? Todavía quedan muchos asuntos a deliberar. A deliberar no, la preposición más indicada quizás sería por liberar, ¿no? Bajo mi punto de vista, no es bajo, es desde, porque te indica un origen, ¿ya? Desde mi punto de vista, ¿no? El joven estaba harto de vivir en un país en guerra. Ya, aquí sí, porque te indica ubicación. Es correcto. ¿Quién es el caballero de la camisa a cuadros? Camisa a cuadros, no, de cuadros, ¿no? Porque te indica el modelo. Bien. Ok, chicos. Continuamos. La otra categoría que vamos a trabajar corresponde a la conjunción. La conjunción es otro nexo del español, es el otro nexo, el otro conector. Y si lo comparamos con la preposición, pues vamos a encontrar que es mucho más completo. Bien. Morfológicamente vamos a decir que se trata también de una palabra invariable, así como lo era el adverbio y la preposición. Y aquí en la definición sintáctica se observa la diferencia con la preposición. Mientras la preposición era un nexo subordinante, la conjunción va a ser no solo subordinante, sino también va a ser coordinante. ¿Ya? Entonces ahí se observa esta diferencia y se ve que es mucho más completa la conjunción. Semánticamente expresa adición, explicación, disyunción, causa, condición. Son varias las relaciones que va a establecer la conjunción. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en su clasificación. Porque cuando hablemos de la clasificación de la conjunción, pues vamos a ver una clasificación sintáctica y también semántica. ¿Ok? A ver, a nivel de estructura tienes la conjunción simple, que es aquella que está formada por un solo lexema. Y la locución conjuntiva dice que está formada por dos o más lexemas, ¿no? A ver, las simples, por ejemplo, puedes tener y, ni, o, pero, que, si, aunque. Una sola palabrita, ¿ya? El más, ¿no? Una sola palabra. En cambio, las locuciones conjuntivas, ya sabemos que es una locución, es un grupito de palabras. La locución conjuntiva va a ser un grupito de palabras que van a funcionar como una conjunción. Puedes tener de dos lexemas o más. Por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto, a pesar de que, ¿no? Para qué, ¿bien? A fin de que, a condición de que, siempre que, ¿ok? Eso también lo vamos a ver con mayor detalle en su clasificación. Mira, la clasificación de la conjunción se realiza tomando en cuenta dos criterios, el criterio sintáctico y el criterio semántico, ¿ya? Según el criterio sintáctico, la conjunción se puede clasificar como coordinante o subordinante. No sé si ves las palabras que están en vertical, ¿no? Coordinantes, subordinantes. Esa es la clasificación sintáctica, ¿ya? O sea, según el tipo de enunciado que va a insertar y si va a haber o no va a haber dependencia. Entonces tienes dos tipos, la coordinante y la subordinante. ¿Bien? Y luego tienes la clasificación semántica,
que involucra las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas, las explicativas, las ilativas, las condicionales, las causales, las concesivas, de finalidad, completivas, comparativas, consecutivas y modales. ¿Bien? Bueno, eh, como puedes ver, la clasificación de la conjunción es bastante amplia y es más amplia semánticamente, ¿no? Bueno, vamos a trabajar primero esta diapositiva. Te voy a dar un par de minutos para que puedas leer esta clasificación que corresponde a las conjunciones coordinantes. ¿Bien? A ver, y luego lo vamos a explicar. Muy bien. Ahora sí. Yo les decía, ¿no? Esta diapositiva involucra todas las coordinantes. ¿Eso qué significa? Toda frase, toda palabra que inserten estas conjunciones van a tener un mismo valor sintáctico que el elemento que la antecede. Por ejemplo, si yo dijera, Carlos y Juan viajarán. ¿Ya? Tengo Carlos y Juan. Esta es la conjunción. Este es el elemento que me está uniendo a Carlos y Juan. ¿Eso qué me da a entender? Carlos, Juan tienen un mismo valor. Ambas son frases nominales, o ambos son sustantivos. Claro, al momento que se fusionan, ya funciona como una sola frase nominal, ¿no? Pero tienen un mismo valor sintáctico y semántico. ¿Por qué? Porque están unidos por medio de la conjunción y. Esta es una conjunción coordinante. Bien. Y esto va a suceder con todos los elementos que unan todas estas conjunciones que aparecen aquí. Tienes por un lado las copulativas, que son y, e, y que alterna con e según el contexto, ¿no? Por ejemplo, si no fuese Carlos y Juan, de repente fuese Carlos, Isabel, viajarán. Entonces tú no puedes poner Carlos y Isabel. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque suena mal. Ese alargamiento vocálico de la I
no suena bien. Y no hay alargamiento vocálico en el español. Entonces, Carlos y Isabel, no. En esos contextos es cuando usas la forma alterna, que es Carlos e Isabel. ¿Ok? Muy bien. Luego tienes ni. El ni es muy interesante. ¿Por qué? Porque el ni, si bien es cierto, indica suma, porque esas son las copulativas, establecen una relación de suma o adición, pero también implica una negación, ¿no? Por ejemplo, dice, no existe señalización ni hay mantenimiento. Entonces, ese ni está sumando una idea, pero a la vez está sumando una idea que es una negación. Por eso es muy interesante este ni. El ni normalmente aparece después de una negación. ¿Y el qué? Mira, chicos, nosotros vamos a encontrar la palabra que como conjunción en varias clasificaciones y en varias categorías también. Entonces, es importante que tú, después de esta clase, ya diferencies la categoría que tiene la palabra que. Hasta el momento, ustedes ya han trabajado una categoría de que ha sido como pronombre relativo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la casa que compró. La casa que compró es yo, y este es un que como pronombre relativo. ¿Por qué es un pronombre relativo? ¿Te acuerdas? Porque reemplazaba un nombre y lo relacionaba con otra idea. Entonces, generalmente, por no decir siempre, este que te aparece después de un sustantivo. Así lo reconocías, ¿recuerdas? Muy bien. El que copulativo, el que como conjunción copulativa, lo que va a hacer es reiterarte una acción. Por ejemplo, Carla estuvo, canta que Carla. Ese es el que como conjunción copulativa. ¿Ya? Ese es el que copulativo. ¿Cómo lo reconoces? Porque te repite la acción. Entonces tú lo vas a encontrar así. Canta que canta, baila que baila, salta que salta, habla que habla. ¿Ya? Entonces no hay manera que te confundas con el que como pronombre relativo o como en otros casos que vamos a mencionar más adelante. Este es el que copulativo, el que te repite la acción. ¿Se comprende? Muy bien. Luego tienes la conjunción disyuntiva, que en realidad solo es una. Es la O, que a veces se alterna con la U. Bien. Dice, tiene la capacidad para conducir u operar máquinas. ¿Cuándo usas la U? Es casi lo mismo que te decía con I y con E, ¿no? Cuando el segundo elemento comienza con O para evitar una repetición de la vocal, ¿no? Por ejemplo, Carlos o Omar. No. Carlos u Omar, ¿ya? Para relajar el sonido. Bueno, ¿qué es lo que te indica la disyuntiva? Te da la idea de opción, o sea, para que elijas, ¿bien? Luego tienes la conjunción adversativa. ¿Qué indica la conjunción adversativa? Indica oposición, contrariedad. Tienes pero, tienes más, tienes si no, tienes no obstante, tienes sin embargo. Bien. Quisiera ir a tu casa, mas tengo que estudiar. Entonces, la segunda idea o la idea que inserta esta conjunción adversativa presenta una oposición, una contrariedad al primer enunciado. Luego tenemos las distributivas. Son las menos usadas, chicos. Si ustedes analizan, estas distributivas casi no las emplean. Bien. ¿Qué implican? ¿O qué relación establecen? Establecen una relación de alternancia. ¿Ya? Eso indica una alternancia. Y aparecen en forma repetida. Por ejemplo, bien, bien, hora, hora, ya, ya. Hora te hace reír, hora te hace llorar. O sea que te alterna entre esas dos acciones. Yo no sé si ustedes emplean esta conjunción. En mi habla, he analizado mi habla y nunca, nunca las empleo. ¿Bien? Ok. Luego tienes las explicativas. Las explicativas son aquellas que te van a introducir una
aclaración, una explicación del primer elemento. Tienes, es decir, esto es y o sea, ¿ya? Son esas tres. Tienes cerca de 1 pulgada, o sea, 2 centímetros de altura, ¿ya? 2 centímetros, o sea. Entonces, ese o sea sirve para introducir un elemento que va a aclarar al primero. Las silativas. ¿Qué relación establecen las silativas? Una relación de consecuencia, ya es consecuencia. Tienes con que, tienes luego, tienes por tanto, tienes así que. Por ejemplo, su tratamiento puede durar por varios años, así que prepárese. Así que indica una consecuencia. ¿Bien? Entonces recuerda, las silativas establecen una relación de consecuencia. Muy bien. Bien, chicos. ¿Preguntas de esta parte? En esta otra diapositiva tenemos las conjunciones subordinantes. Aquí vamos a encontrar la segunda parte de la clasificación semántica también. Y te voy a dar un par de minutos para que también puedas leer la diapositiva. ¿Ya? Luego vamos a continuar trabajando juntos.
¿Listo? Veamos. Tienes en primer lugar las condicionales. Bueno, las conjunciones subordinantes reciben esa denominación antes de trabajar las condicionales porque todo elemento que van a insertar van a depender ya del primer enunciado, de la primera unidad sintáctica que aparezca. Van a tener una dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no los vas a poder separar y formar una oración, por ejemplo. Eso no va a ser posible. ¿Bien? Entonces, tenemos las condicionales. ¿Qué es lo que establecen? Como el mismo nombre te indica, establecen una condición o un requisito. Por excelencia tenemos el sí, ¿no? Pero también puedes tener en caso de que, siempre que, a condición de que. Si estás interesado, hay un empleo para ti. Entonces, para que se realice la acción, tiene que cumplirse el requisito. ¿Ya? Eso es lo que manifiesta. Luego tienes las causales. Las causales te insertan la razón, el motivo, la causa por el cual sucedió la acción. Tienes porque, ya que, puesto que, debido a que. Bien. Observa cómo se escribe ese porque, ¿no? Entonces tienes, estoy muy contenta porque he aprobado el examen. Ahí está, ese porque está insertando la razón por la cual sucede la primera acción. Luego tienes las concesivas. Las concesivas son aquellas que van a presentar un obstáculo o una dificultad para que se realice la acción. Tienes aunque, tienes si bien, tienes por más que. Por ejemplo, también puedes considerar aquí el a pesar de que es una de las más usadas, ¿no? Aunque es tímido, se expresa bien en público. O sea, a pesar de esa dificultad, sucede la acción. Bien. Luego tienes de finalidad. De finalidad, obviamente te van a insertar un objetivo, ¿no? Tus conectores van a ser para qué, a fin de qué, con el objetivo de qué. Te he comprado un libro para que lo leas. ¿Para qué? Te indica la finalidad, ¿ya? El objetivo de la acción. Profesor, usted nos dijo que para era preposición. ¿Qué sucede con para qué? Es que no es para qué. Y eso es importante, ¿bien? Eso es importante. ¿Para qué? Es una locución conjuntiva. Para solo es preposición, pero para qué es locución conjuntiva, ¿ok? Luego tienes la completiva. ¿Por qué se llama completiva? Porque lo que hacen es completar, ¿bien? ¿Qué es lo que completan? Completan al verbo de la proposición principal, completan su significado. Solamente tienes dos en español, ¿qué y sí? ¿Ya? Solamente dos, ¿qué y sí? Por ejemplo, Maura desea que vuelvas pronto. Desea que. Este es otro qué, ¿no? Otro qué, mira. Por ejemplo, Isabel dijo que volvería. ¿Qué? Este que va a ser una conjunción, ¿cómo se llama? Conjunción completiva, ¿ya? Porque está completando el verbo principal, que en este caso es dijo. Ahí tienes otra categoría para el que, mira, ¿ya? Listo. Luego tenemos la conjunción comparativa. Obviamente el mismo nombre lo indica, va a establecer una comparación. Y nosotros sabemos que tenemos comparación de igualdad, de superioridad, de inferioridad, ¿no? Puedes tener el como, el más que, el menos que. Por ejemplo, el jefe es más prudente de lo que parece, ¿ya? Más que, más que. Profesora, ese que también, claro, ese es el que comparativo. ¿Cómo te das cuenta? Porque te aparece la forma más que, menos que, ¿no? Está estableciendo una comparación. Así lo vas a notar. Luego tienes el que consecutivo. ¿Cómo identificas? Bueno, el que consecutivo te establece una consecuencia, ¿ya? Pero ¿cómo lo reconoces? Porque aparece con la palabra tanto. Gritó tanto que
se quedó sin voz. Mira, acá hay otro que, ¿cómo se llama? Conjunción consecutiva. Bien, consecutiva. Ya está. Este es el qué consecutivo. ¿Cómo te das cuenta? Aparece con la palabra tanto. Ya aparece como tanto que, tanto que. Tómenlo en cuenta. ¿Ya? Y luego tienes la conjunción modal que te indica la forma o manera, ¿no? Como, tal como. Por ejemplo, la joven canta como si fuera profesional. Ahí te indica el modo o la manera. Bien. Entonces, tienes 8 conjunciones subordinantes y tienes 6 conjunciones coordinantes. ¿Ya? Chicos, esto es muy importante. Es muy importante que quede claro y que ustedes aprendan esta clasificación. ¿Por qué? Porque esta es la base para trabajar oración compuesta. Ya nos estamos acercando al tema de la oración y cuando veamos oración compuesta vamos a encontrar una clasificación de oración compuesta por coordinación y otra por subordinación. Y ahí es donde se van a presentar estas conjunciones. Entonces, yo te sugiero que ahora que estamos trabajando en esta clase, estudies muy bien, estudies esta clasificación, diferencies, aprendas cuáles son las conjunciones coordinantes, cuáles son las subordinantes, porque si tú dominas bien esta parte, entonces vas a tener una buena base para oración compuesta. Bien, chicos, preguntas que hayan quedado, dudas. Bien, tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación. Te piden en la primera conjunción causal y en la segunda conjunción completiva. A ver, tienes algunos minutos, luego trabajamos juntos. Bien,
Muy bien, veamos. Ella influyó para que acepte el puesto de trabajo. Ya, acá la locución conjuntiva es para qué, ¿no? ¿Para qué? Y eso indica una finalidad. Muy bien, indica finalidad. Entonces descartamos avioncito. Mi hermano está tan cansado que se quedó dormido. Ese tan cansado que, ¿recuerdas esa forma tan que? ¿Qué tipo de conjunción era? Era una consecutiva, ¿no? Consecutiva. Betsy, iniciaron los debates con que puedes participar. Con que puedes participar. Ese con que lo habíamos visto como conjunción hilativa. A veces me preguntan, profesora, si las hilativas marcan consecuencia y la consecutiva también, ¿cómo yo voy a diferenciarlas? Es muy simple. Todas las que establecen consecuencias son hilativas. La única que es consecutiva es el que aparece precedido por la palabra tanto. Tanto que es la única consecutiva. Las demás que impliquen consecuencias son hilativas, ¿ok? Como le ofrecieron un nuevo trabajo, renunció a su cargo. Hay que tener cuidado con la palabra como, chicos, ¿ya? El como puede tener diferentes valores, ¿ok? En este caso, este como tiene un valor causal, ¿no? Es porque le ofrecieron un nuevo trabajo, renunció a su cargo. Entonces, aquí tenías tu respuesta. Pero el cómo también puede indicar, por ejemplo, modo, ¿no? Lo hizo como le indicaste. Bien. Por eso es importante analizar muy bien el contexto en el que aparece esa palabra. Antes de que termine la reunión, ¿no? O sea, antes de que tiene otro valor, ¿no? Es un valor temporal. Bien. Luego tenemos conjunción completiva. ¿Eran qué o sí? Eso lo vimos en la teoría. Podía ser qué o podía ser sí. Aquel señor pinta que pinta la puerta de su casa. Dime, ¿qué tipo de conjunción es este qué? Pinta que pinta. Distributiva. Pinta que pinta, ¿recuerdas el que repetía la acción era copulativa, ¿no? Era copulativa, ¿ya? El que repite la acción. Si todo sale bien, estará todo listo para mañana. Si todo sale bien, pero esa es una condición. Ahí te estoy estableciendo una condición. Gregorio, yo que nos apoyaría en el trabajo. Prometió que, ahí está, que después de verbo, cumple, ¿no? Cumple con la conjunción completiva. No se presentaron las pruebas, lo escarcelaron. Acá no teníamos conjunción. Ana, tienes que estudiar continuamente el lenguaje, tienes que estudiar, esto es parte de una perífrasis, ¿no? Muy bien. Profesora, pero este qué, ¿por qué no puede ser si está después de un verbo? Pero es que está dentro de una perífrasis. Cuando está dentro de perífrasis no lo puedes considerar como completiva. El que solo es completivo cuando aparece complementando un verbo que funciona como principal, o sea, en oración compuesta. Para simplificar, si tienes un que después del verbo tener, no vas a considerarlo como completivo. ¿Bien? Ok, chicos, preguntas que hayan quedado, dudas. Nada. Ya. Vamos a trabajar un minuto nuestros ejercicios de seleccionados para esta clase. Ya, veamos. Comenzamos el ejercicio 5. Vamos a compartir. Ahí está, nuestro primer ejercicio seleccionado, el número 5. Se trata de clasificar el adverbio. Tienes un par de minutitos, ¿ok? Desarrollalo con calma.
Muy bien. Dice, según el tipo de significado que aportan, los adverbios se clasifican como de lugar, de modo, de negación, de duda. En ese sentido, elija la alternativa que presenta la correlación correcta de cada adverbio subrayado con la clase a la que pertenece. Así acabó el drama, Mari, en 3 actos. Entonces tenías así, adverbio de modo. Ella lee novelas de terror diariamente. Diariamente es un adverbio de tiempo, ¿no? Te dice cuándo. Nunca sus parientes pagaron la deuda. Nunca indica negación. El ingeniero Javier trabaja muy lejos. Lejos te indica lugar. Profesora, y si yo hubiese puesto nunca con el valor temporal, porque también implica tiempo, hubiese sido correcta, ¿ya? Simplemente estamos encajando con las otras alternativas. ¿Ok? Entonces tu respuesta estaba en casi. Listo. Siguiente. Pregunta 7. A ver. Tienes un par de minutos para resolverlo. ¿Bien? A ver, nos dice, la preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo expuesto, marque la opción donde las preposiciones subrayadas conforman frases que denotan las ideas de lugar y modo respectivamente. Lugar y modo. Bien. Durante las vacaciones, veraneaba en su casa de playa.
Bueno, durante me indica tiempo, ¿no? Y en me indica lugar. No coincide. Plus, en aquel paraje apartado debes caminar con cautela. En me indica lugar y con me indica la forma o manera. O sea, en B cumple. La campaña se hizo mediante medio en la calle, lugar. Se dirigió hacia esa aula dirección para objetivo finalidad, ¿no? En las noches, valor temporal, y al amanecer también tenía valor temporal. Entonces, tu respuesta aparecía en barquito. Corrobora con lo que desarrollaste. ¿Bien? A ver, tenemos la pregunta 10. Tienes un par de minutos. Muy bien. Tenemos. La clasificación semántica de la conjunción se establece según el significado que aporta, teniendo en cuenta ella correlación en la columna de conjunciones subrayadas con la de su clasificación correspondiente. Luego marque la alternativa correcta. Como no viniste, pensé que estabas enfermo. Ese cómo te está indicando una causa, una razón. ¿Por qué? El policía le advirtió que no pasara el límite. Le advirtió que ese que aparece después de un verbo. Está completando, ¿no? Es completiva. Estaba tan exhausto que no podía levantarse. Tanto que, esa era consecutiva. Bien, consecutiva. Como no logren ganar el partido, no clasificarán. Ahí está el color. Tienes, como no logren, está condicionando. ¿Ok? Una condicional. Mire, ese cómo habíamos visto que podía ser causal, podía ser modal y mira, también puede ser condicional. Tu respuesta aparecía en dadito. Ya. Por cuestiones de tiempo vamos a desarrollar juntos la última. ¿Bien? Dice, correlacione las expresiones subrayadas con sus respectivas categorías según su estructura y marque la alternativa que presenta la correspondencia correcta. Hoy hablamos acerca de las cuentas del usuario. Acerca de, vamos a clasificarla como una locución
preposicional. Bien. Esa famosa estatua estaba muy bien restaurada, muy bien. Muy bien. Va a ser considerada como una frase adverbial. Bien, frase adverbial. Está constituida por dos adverbios. En el caso de que renuncie, se quedará sin dinero. En el caso de que, esa es está condicionando, es una locución conjuntiva. ¿Ya? Locución conjuntiva. Amiga, de vez en cuando vale la pena repetirlo. De vez en cuando. Es una locución adverbial. Tu respuesta aparecía en enanito. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos trabajado por hoy. ¿Ha quedado alguna pregunta, alguna duda antes de terminar nuestra clase? Ok. Vamos entonces a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia, chicos. Nosotros nos encontramos la próxima semana y ya comenzaríamos el tema de oración. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.